Continuamos con nuestras clases de lógica proposicional. Ahora vamos a ya establecer ciertos valores con respecto al cálculo lógico, algo que de seguro en aritmética se ve bastante. ¿Ya? Es muy sencillo, no es gran cosa. Veamos, por ejemplo acá. Por ejemplo, tengo una fórmula AB y esta fórmula es una fórmula conjuntiva. Es como decir, por ejemplo, almuerzo y veo televisión. Entonces, almuerzo y veo televisión, ¿cuándo sería verdadera? Cuando efectivamente, profesor, cuando efectivamente esté almorzando y viendo televisión, pues. Claro, porque si yo digo almuerzo y veo tele, estoy diciendo que realizo esas dos actividades a la vez. Y si efectivamente así ocurre, entonces lo que estoy diciendo es verdadero. Por tanto, la I es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. El resto de casos, profesor, el resto de casos, siempre va a ser falso, falso, falso. ¿De acuerdo? Ahora tenemos lo siguiente. Yo digo, por ejemplo, a este lugar ingresan jóvenes o adultos. Recuerda que esta es una disyuntiva inclusiva, una disyuntiva débil. A este lugar, digamos, un lugar de recreación, ingresan jóvenes o adultos. Entonces, profesor, esta oración, esta proposición, a este lugar ingresan jóvenes o adultos, ¿cuándo sería falsa, profesor? Sería falsa cuando no ingresan jóvenes, tampoco ingresan adultos, pues. Claro. Vamos, a este lugar, a este centro, ingresan jóvenes o adultos. Obviamente, profesor, obviamente, que si ingresan jóvenes y a la vez adultos, es verdadero. Si ingresan jóvenes, pero no adultos, también sería verdadero. Si no ingresan jóvenes, pero sí adultos, sería verdadero. Entonces, ¿cuándo sería falso? Sería falso, profesor, cuando no ingresan jóvenes, tampoco ingresan adultos. ¿Está bien? Ya tenemos la tabla de la disyuntiva débil de la O. Ahora tenemos una fórmula bien famosa. La fórmula condicional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá ponemos una condicional. Tenemos la fórmula si llueve, entonces se moja el piso. ¿Ah? Si llueve, entonces se moja el piso. ¿Cuándo esta expresión sería falsa? Si llueve, entonces se moja el piso. Sería falsa cuando efectivamente, profesor, está lloviendo, pero se moja el piso o no se moja el piso. Claro, pues, profe, porque yo estoy diciendo, si llueve, entonces se moja el piso. ¿Cuándo esa fórmula es falsa? Cuando efectivamente está lloviendo, pero el piso no se moja. Ese es el asunto. El resto de casos, profesor, el resto de casos va a ser siempre verdadero, verdadero, verdadero. Ahora vamos, profesor, con la fórmula que es la bicondicional. Y la vamos a comparar con la disyuntiva exclusiva, la disyuntiva fuerte.
Este es el bicondicional y esta es la famosa O fuerte. En realidad son semejantes, muchísimo. Son semejantes bastante. ¿Ya? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, hay movimiento si solo si hay materia. Hay movimiento si solo si hay materia. ¿Qué estoy diciendo, profesor? Que si hay movimiento, pues debe haber materia. Hay movimiento si solo si hay materia. Entonces, si hay movimiento, hay materia. Sería verdadero, profe. Y claro está, si no hay movimiento, evidentemente no hay materia. Y por tanto, es coherente lo dicho, es verdadero. Claro, si yo digo hay movimiento si solo si hay materia, significa que si hay movimiento, pues hay materia. Claro. Y si no hay movimiento, no hay materia. Claro. Ahora, también yo puedo decir, profesor, que si hay movimiento, entonces no hay materia. No, pero no, falso, profe. Claro. Si no hay movimiento, entonces hay materia. Falso, porque lo que yo digo es, hay movimiento sí, solo si hay materia. Los dos se necesitan. Y como los dos se necesitan, entonces un bicondicional es verdadero cuando los valores son iguales. Y los bicondicionales son falsos cuando los valores que están a los costados resultan diferentes. Ahora, ¿por qué comparamos el sí, solo sí con la O fuerte? Porque en realidad los valores son opuestos. En este caso, por ejemplo, tenemos valores iguales. Valores iguales, valores iguales. Mientras que en el bicondicional, valores iguales es verdadero. En la O fuerte, valores iguales es falso. Y mientras que en el bicondicional, valores diferentes es falso, en la O fuerte, valores diferentes, ¿qué crees que va a ser? Muy bien, verdadero. Esa es la idea. Entonces resulta, por ejemplo, si yo digo, es lunes o martes. Es lunes o martes. ¿Puede ser lunes y martes a la vez? No, por eso es falso. Claro. Si es lunes, no es martes. Verdadero. Claro. ¿Es lunes o martes? Entonces, si es lunes o martes, si no es lunes, es martes, pues. Verdadero. Claro, que si no es ni lunes ni martes, sería falsa la expresión que dije que es lunes o martes. ¿Ah? Se cumple con la tabla. Y claro está, profesor, acá tenemos la famosa negación. La negación de A. Y tú sabes que A solita puede tener como valores verdadero o falso, y como es negativa, es solamente lo contrario, falso, verdadero. Entonces, acá tenemos, en resumen, las denominadas funciones veritativas para la lógica proposicional. Funciones veritativas que muestran que la lógica que vamos a estudiar es una lógica que solamente admite dos valores, la verdad o la falsedad. ¿Ya? Entonces, esta cuestión bivalente permite justamente que esta lógica se denomina así, lógica bivalente, porque solamente admite, repito, dos valores, el valor de la verdad, el valor de la falsedad. Esta lógica también se le llama entonces lógica clásica, porque desde la época de Aristóteles y más aún, más antes, la época de Parménides de Elea, se establecieron solamente dos valores, la verdad plena, completa, y la falsedad plena y completa. Sobre eso podemos analizar los siguientes ejercicios, por ejemplo. ¿Ya? Pero primero un pequeño repaso, no te olvides. A ver, la I es verdadera. ¿Cuándo la I es verdadera? Cuando ambas son verdaderas. El resto de casos, falso. La O es falsa cuando ambas son falsas. El resto de casos, verdadero. La flechita es falsa. ¿Cuándo la flechita es falsa? Cuando a la izquierda es
verdadera y la derecha falsa. Muy bien, el resto de casos, verdadero. Sí, solo sí, valores iguales, verdadero. Valores diferentes, falso. O fuerte, valores iguales, falso. Valores diferentes, verdadero. Y la negativa, evidentemente, se entiende que los valores cumplen de esa manera. Entonces veamos un ejercicio bastante sencillito y no hay mucho que decir. Por ejemplo, yo tengo PQ, nada más que PQ. Y tengo, profesor, como dato, tengo de que P es falso y Q no sé. Pero resulta que el símbolo que une la P con la Q es un conjuntivo. Y te piden hallar el valor de toda la fórmula. Entonces, sobre eso yo veo y digo, a ver, esta es una fórmula conjuntiva. Y yo sé que la I es verdadera cuando ambas partes son verdaderas. Pero resulta que esta partecita ya es falsa. Entonces, si la I es verdadera cuando ambas son verdaderas, ¿se va a cumplir esto acá? No, porque esta parte ya es falsa. Y por tanto, ¿será alguna vez verdadera esta fórmula? Jamás. Automáticamente todo esto va a ser falso. Y se acabó el ejercicio, que es lo más fácil del mundo. Ahora ponemos esta parte por acá, vemos por acá. Tenemos ahora negación de R o S, por ejemplo. Sencillo más, sencillo. Y tenemos, profesor, tenemos que, por dato, tenemos que la R, profesor, la R es falso, por ejemplo. La R es falso. Y no sabemos cuánto vale S. ¿Está bien? Ya. Entonces, como es así, yo me acuerdo solamente las tablas. Y lo que hago es deducir. Entonces resulta que si la R es falsa, la negación sería verdadera. O sea, toda esta parte de acá, profe, es verdad. Entonces, yo sé que la O es falsa cuando ambas partes son falsas. Pero como esta parte de la izquierda es verdadera, entonces resulta que al final todo esto, profesor, va a ser ¿qué? Verdadero. Muy bien, va a ser verdadero. Claro, pues, profe, porque la O es falsa cuando ambas partes son falsas. Y si esta parte ya es verdadera, entonces la fórmula que resulta es verdadera.